Muy buenos días. Estamos en la tertulia del Café del Pomerillo del Centro Andino de la ciudad de Bogotá, República de Colombia. Está conformada por un grupo de amigos que se quieren mucho y propenden por el libre pensamiento y el libre examen. Aquí no hay dogmas, hay pensamiento serio, sereno y crítico y mucho respeto mutuo. Nació presencial y por obra y gracia del COVID-19 pasó a ser digital y así va a permanecer también. Llevamos unas 160 sesiones y estamos en YouTube. En el chat vamos a fijar el link para que ustedes puedan entrar a esas grabaciones. Agradecemos muy especialmente a Confidencial Colombia por hacerse parte de esta tertulia de hoy. Hoy tenemos la grata presencia de las siguientes personas, todas muy ilustres. En primer lugar, Javier Díaz Molina. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX. Se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de ANALDEX, como vicepresidente técnico. Fuera de la asociación, ha ocupado cargos como jefe de división de promoción de exportaciones de la Vicepresidencia de Comercio Exterior. Andy. Y es actualmente asistente de vicepresidencia de Comercio Exterior, o fue, perdón, hasta julio de 1984. Entonces, sigo con la presentación que va a intervenir en segundo lugar del doctor Francisco José Lloreda Mera. Es presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP. Es abogado de la Universidad Javeriana, escritor. Actualmente es el director de la Asociación Colombiana de Petróleo. En su carrera política ha sido alto consejero presidencial para la seguridad y la convivencia, embajador en La Haya, ministro de Educación Nacional. Tiene una maestría en Administración Pública y maestría en Políticas Públicas en América Latina. Es doctor en política. El doctor Rafael España es economista de la Universidad de la Gran Colombia y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Fue galardonado en 2 ocasiones con el Premio Simón Bolívar. Es docente en prestigiosas universidades a nivel nacional. Ha sido conferencista en Argentina, México y Venezuela. Autor de varios libros en materia económica y escritor de numerosos artículos. En la actualidad se desempeña como director económico de FENALCO, Presidencia Nacional. Y a estos campeones las va a acompañar una mujer galáctica, una Ten Woman, que es María José Bernal Gaviria. Es la actual directora ejecutiva de la seccional Antioquia de FENALCO. Es economista de la Universidad de IAFIT. Cursó una maestría en economía aplicada en la misma universidad. Se ha destacado en el campo académico por su amplio conocimiento en macroeconomía. Fue directora de oportunidades de Libertank. Sus conocimientos los ha expandido dictando cursos en la Universidad de IAFIT, en los Andes de Chile y en más de 8 congresos y seminarios a los que ha asistido, tanto en su periodo académico como en el laboral. Entonces, les doy la bienvenida a todos. La metodología va a ser la siguiente. Cada uno tendrá de 15 a 20 minutos para exponer su pensamiento. Al finalizar, los 3 invitados, la doctora Bernal sacará unas conclusiones y luego habrá una sesión de preguntas y respuestas. Ahora Alfredo Sarmiento va a presentar el tema. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Orlando. Un abrazo fraternal a nuestros ilustres invitados. Gratitud por su tiempo y su disposición a acompañarnos a reflexionar hoy sobre un tema que ojalá no tuviéramos que estar reflexionando. El tema del dólar, su presente y su futuro. Un tema que nos convoca a todos los colombianos y particularmente a todos aquellos que están agremiados y unidos alrededor de grupos específicos económicos como los que hoy aquí nos acompañan. Una democracia es más y mejor democracia cuando la autonomía de las personas y de las organizaciones civiles está por delante y siempre reconocida por todos los actores de la sociedad, particularmente por los actores gubernamentales. Donde no se reconoce la autonomía no hay democracia. Y la sociedad civil es ese espacio donde se ejerce la democracia, la autonomía,
Y entre más responsablemente se ejerce esa autonomía, profundizamos más los valores de la democracia. Los gremios hacen parte de esa sociedad civil y los gremios son actores fundamentales para poder encontrar soluciones a problemas complejos como los que tenemos hoy al orden del día. Alta tasa de inflación, alta tasa de desempleo, una devaluación que tiene los nervios de punta a todos los actores económicos. Si queremos sostenibilidad económica, social, ambiental, energética, doctor Lloreda, y alimentaria, es indudable que hay que generar un diálogo entre el gobierno y los gremios que sea un diálogo edificante, constructivo y sincero. Las alianzas público-privadas, Colombia tiene un camino recorrido al respecto, pero con la reciente visita a la señora Mazzucato vuelven a quedar al orden del día. No se pueden generar alianzas público-privadas si no hay una relación de respeto, de consideración y de mutua edificación. De manera tal que la presencia de ustedes como líderes gremiales a nivel nacional y a nivel regional, como el caso de la doctora María José, nos va a iluminar mucho sobre un tema sensible. Quisiéramos que no fuera el tema, doctor Javier, sino que fueran otros, pero está al orden del día el tema del dólar, el presente y el futuro. Sin más preludios, entonces le damos la palabra al doctor Javier y procedemos en los términos que nos propuso Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Yo quiero, pues, en primer lugar, agradecer la invitación, saludar a la doctora María José, a Kiko Lloreda, a Rafael, a todos los que nos están acompañando hoy, que se han conectado. Yo empezaría por unos temas básicos. ¿Qué es una tasa de cambio? ¿Qué es un tipo de cambio? Simplemente lo que nos permite expresar el valor de una moneda en términos de otra. Es decir, es la tarifa por la cual una moneda puede cambiarse por otra. En nuestro caso, 5.000 pesos por $1. Esa es la tasa de cambio. Y ella refleja los precios relativos entre dos economías. Pero en términos sencillos, uno diría, la tasa de cambio es un precio, y es un precio muy importante para la economía. Y como todo precio depende de la escasez y de la abundancia, de la oferta y la demanda. Si un producto es abundante, se torna barato. Si un producto es escaso, se torna caro. Y eso no es ajeno al dólar. Cuando el dólar es escaso, se torna bastante caro. Y cuando es abundante, baja su precio. ¿Qué hace que a una economía ingresen dólares? ¿Por qué ingresan dólares? ¿Por qué caminos ingresan los dólares a una economía? Yo diría que hay como 3 elementos identificados. Uno, las exportaciones. Cuando yo vendo bienes o servicios al exterior, me pagan en dólares y yo ingreso esos dólares a la economía. Bienes y servicios e incluso mano de obra. Uno puede decir las remesas. Eso es mano de obra colombiana en el exterior. Entonces esas remesas vienen e ingresan. Pagan en dólares. Segundo, el crédito externo. Cuando yo me endeudo, tomo un crédito en dólares y lo traigo a un país. Y tercero, la inversión extranjera. Los extranjeros que quieren invertir en Colombia, pues traen sus dólares. Son como los 3 caminos por los cuales ingresan los dólares a una economía. ¿Y por qué medios salen los dólares? ¿Qué hacen que los dólares salgan de la economía? Uno, las importaciones. Cuando yo compro bienes en el exterior, pues lo pago en dólares y entonces esos dólares salen. Cuando estoy pagando una deuda externa, me endeudé en el exterior y tengo que pagar, honrar esa deuda, pues los dólares salen. O cuando los colombianos hacen inversión en el exterior, compran un activo, compran un bien, esa es una manera en la cual los dólares salen de la economía. Y cuando hay escasez, pues se dice hay devaluación. La moneda local pierde valor. Es decir, en términos del dólar, el dólar se fortalece, el peso se debilita. Eso es una devaluación. ¿Qué pasa en el intercambio comercial? Pues nosotros estamos exportando y por lo tanto están ingresando dólares, pero también estamos importando.
Y cuando la balanza comercial es negativa, pues significa que estamos comprando mucho más bienes y servicios en el exterior de los que estamos exportando. Y entonces, cuando nosotros, esa balanza comercial, ese déficit de la balanza comercial, ¿cómo lo financiamos? Pues se puede financiar con deuda, y eso sería malísimo porque genera una situación de debilidad de la economía. Uno no puede gastar más de lo que gana eternamente. Uno lo puede hacer por un tiempo, pero eternamente no. Entonces uno, para financiar ese déficit, se puede endeudar, pero eso no puede ser eterno. La otra forma, y es como lo hemos hecho hasta ahora, es con inversión extranjera, que la inversión llegue al país y compense eso que estamos gastando además sobre lo que producimos. Después viene la balanza de la cuenta corriente, porque aquí en la balanza comercial estamos tomando solamente bienes, pero después en la cuenta corriente de la balanza de pagos tomamos también los servicios, el endeudamiento. Entonces, la cuenta corriente es como nuestra cuenta con el exterior, y eso es fundamental en nuestras cuentas. Si tenemos déficit, si tenemos superávit. Si tenemos déficit, pues el dólar se fortalece, el peso se devalúa. Pero también, ¿qué puede generar una devaluación? La incertidumbre. Y lo estamos viviendo en estos momentos en Colombia. El nuevo gobierno, algunos de sus ministros dijeron, vamos a hacer la transición energética y no vamos a explorar más petróleo ni carbón. ¿Qué sintió el mercado? Oiga, las exportaciones de petróleo y carbón, los productos básicos, son el 50% de los ingresos, de los dólares que ingresan al país. Si usted no va a seguir con eso, ¿qué va a reemplazar esos ingresos, ese 50% de ingresos? Yo no veo cómo lo va a reemplazar, y por lo tanto el mercado devalúa la moneda local. Y eso es lo que estamos viviendo, la incertidumbre. Después tuvo que salir el ministro a decir, no, eso no es así, sí vamos a seguir explorando. Pero el mercado ya está ahí, diciendo, aquí van a faltar dólares. Porque si no van a exportar, si no van a explorar más carbón, más petróleo, aquí van a faltar dólares, y yo mejor me anticipo. Y nos devaluamos. Eso es, para mí, en resumidas cuentas y en términos muy sencillos, lo que ha pasado. Uno puede complicar este análisis en términos de teorías como la teoría de la paridad adquisitiva entre las monedas, que me relaciona a precios relativos, la inflación externa, la inflación interna, y en términos sencillos, el mejor indicador de eso es el Big Mac. ¿Cuánto vale una hamburguesa, que es un producto genérico en McDonald's, en Nueva York, en Londres, en Colombia? Y eso me indica si estamos devaluados o revaluados. Ese término de paridad, ¿cuánto necesito en términos de pesos para igualarme a un dólar y comprar una hamburguesa? Pero yo creo que para nuestro análisis sencillo, oferta y demanda, el mercado está entendiendo que a Colombia le faltan y le van a faltar dólares si hacemos esa transición energética de un guarapazo, de la noche a la mañana. Y ese es el temor y la incertidumbre que está viviendo la economía. Y yo creo que Kiko, que es experto en el tema petrolero, en el tema minero, nos puede entrar a profundizar mucho más sobre esos temores. Yo dejaría ahí por ahora. Muchas gracias, doctor Díaz. Entonces, cedo el uso de la palabra al doctor Francisco José Lloreda Mera. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Además, es un gusto estar con todos ustedes, escuchar a Javier, quien creo que a todos nos dio una clase muy sencilla sobre ese tema tan importante, que podría aportar 3 reflexiones. La primera es si el incremento del dólar, es decir, la pérdida de valor del peso respecto al dólar en este momento, si obedece
única y exclusivamente a fenómenos externos. Hay quienes indican que se debe a que la Reserva Federal pues, ha venido incrementando las tasas de interés para prestarle al sistema financiero. Y esto pues lo hacen los Estados Unidos, como ustedes saben, para tratar de controlar la inflación, como también lo hace Colombia y lo están haciendo otros países. Pero la primera reflexión que surge es si realmente la evaluación que estamos viendo en el caso de Colombia obedece única o principalmente a ese fenómeno de oferta y demanda al que también se refería Javier. Y lo que los datos señalan es que no. Y una prueba fehaciente es que el peso se ha devaluado mucho más respecto del dólar que otras monedas de la región. Y eso nos lleva necesariamente a preguntarnos qué es lo que está pasando en el orden interno. Ya Javier ahora pues mencionaba que había preocupación, hay nerviosismo, y lo peor que podríamos hacer como colombianos es tapar el sol con las manos y desconocer que sí hay una enorme preocupación con la conducción general del país, con lo que el gobierno plantea hacer en distintos frentes, y entre ellos en materia de política no solo minero-energética, sino fiscal. Negarlo no tiene sentido, como tampoco tratar de culpar a otros de pánicos económicos, no. Si hay nerviosismo y hay algo de pánico, pues el único responsable de ello es el gobierno nacional. Eso es muy importante dejarlo en claro. Ahora, el vínculo con el sector de hidrocarburos, y pues ya lo estaba señalando Javier, es muy claro. Pues ojalá no fuese así, pero alrededor del 40% de nuestras exportaciones pues, son petróleo, y sin sumar también las de carbón. Y digo ojalá no fuese así porque ojalá tuviésemos una canasta exportadora más diversificada, sin duda alguna, pero pues somos conscientes que eso pues no se logra de la noche a la mañana, y que la perspectiva de una caída en producción en los años venideros por cuenta de una serie de políticas claramente erradas y a las que haré referencia, pues genera mucha preocupación. Cuando me refiero a estas políticas, pues son 3 o 4 en principio. Una, pues, por supuesto, una decisión que no ha sido reversada hasta el momento de parar la dinámica exploratoria. Cuando digo parar la dinámica exploratoria es que durante los 4 años del actual gobierno no se suscriban nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Eso, a juzgar por la historia, nos pasaría una cuenta de cobro mínimo de unos 250,000 barriles en los próximos años. Lo segundo es la decisión, en nuestro sentir equivocada, de cargarle la mitad de la reforma tributaria a la industria, con una carga impositiva que pasa del 65 al 85%, lo cual pues convierte a Colombia en un país no competitivo, muy, muy poco atractivo para la inversión extranjera en un sector que demanda pues muchísimo capital. Y por más voces llamando a la sensatez, a la prudencia de parte de centros tan importantes como Desarrollo, de parte incluso del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, pues se hizo caso omiso y se termina aprobando una reforma tributaria que es claramente lesiva para la industria y por ende para el país. Pero no son solo esos. Lo cierto es que pues hace poco el Congreso de la República aprobó el Tratado de Escazú. Pues durante varios años señaló que no solo no era necesario, porque Colombia cuenta con una normatividad ambiental y una institucionalidad importante, sino que
puede traer grandes inconvenientes y lo que trae es una gran incertidumbre sobre cómo van a avanzar los procesos de licenciamientos y permisos en Colombia, porque va a ser mucho más complejo, más enredado, más costoso, más lento, y no solo para ese sector, para otras actividades económicas en el país. Y por último, pues hay una gran preocupación de lo que está ocurriendo en territorio. La industria, hoy día hay más de 3 bloqueos diarios, ese es el pan de cada día, y con una presencia nula o absolutamente precaria de la ley. Entonces, cuando uno empieza a combinar, Alfredo, esta serie de elementos, y repito, por un lado es no más exploración con unas reservas tan limitadas como las de Colombia, por otro lado una carga fiscal sin necesidad absurdamente excesiva, una normatividad ambiental más compleja, una ley que se aplica discrecionalmente. Todo eso genera mucha incertidumbre y esa incertidumbre pues se termina reflejando en los mercados y eso pues en parte creo que es lo que está ocurriendo. Termino ahí, Alfredo, gracias. Muchas gracias, doctor Lloreda. Tiene usted la palabra el doctor Rafael España. Adelante, doctor España. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Espero que estén recepcionando bien el sonido. Un saludo muy cordial para mis compañeros, mis contertulios. Quisiera recordar que con Javier hemos estado de compañeros de panel en numerosas oportunidades. Un dirigente gremial de mucha talla y de muchos años de experiencia y siempre será grato escucharlo, Javier. Al doctor Francisco Lloreda, pues digamos que no lo conozco personalmente, pero me unen ciertos lazos de afecto con una casa editorial, El País, el diario El País de Cali. Allá tuve mis primeros pinitos como redactor económico y recuerdo con mucho afecto ese paso por El País y claro que conocí a su señor padre, al doctor Rodrigo. Y bueno, y Alfredo lo conozco desde tiempos de la Universidad Javeriana, un investigador de mucha talla, de mucha alcurnia, de muchos quilates, de mucha credibilidad. Y a mi colega desde chiquitos. Y a mi colega gremial, pues María José Bernal, me gustó la frase que escuché en la introducción de este conversatorio, una Team Boomers, efectivamente, María José, mi admiración. Bueno, no es fácil decir algo novedoso sobre estos temas. Ya Javier y Kiko hicieron una muy buena descripción, muy sucinta. Yo quisiera, tal vez como para cambiar un poco como la faceta de esto, leerles un párrafo de un informe que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional. Estoy hablando de esta semana que termina y que un buen amigo que reside en Miami me la envió y me dijo, oiga, lea bien ese párrafo y conversemos telefónicamente. El párrafo dice así, me permito leerlo. Es textual del Fondo Monetario, tiene fecha 3 de noviembre. Abro comillas. En Colombia, el consumo privado continuó impulsando un sólido crecimiento en la primera mitad de 2022 en medio de continuos aumentos en el empleo y en el crédito, mientras que las exportaciones y la inversión empresarial continúan su recuperación. Una brecha del producto positiva se proyecta para el segundo semestre de 2022, elevando preocupaciones de un recalentamiento de la economía en medio de una inflación ya alta. También es probable que aumente el déficit externo. Por cuenta del endurecimiento de la política monetaria en 2022 y la consolidación fiscal general prevista para 2023, se estima que el crecimiento económico se modere a un 2.2% el próximo año. Se espera que la inflación general converja al rango permisible del Banco de la República en 2024. Y me decía mi amigo, oiga, cualquier observador internacional lee ese párrafo y dice que en Colombia están nadando en ríos de leche y pétalos de rosa, porque la descripción que hace el Fondo Monetario es que que está creciendo el crédito, que están creciendo el empleo, que está creciendo la economía muy bien, que va a haber un ajuste monetario y fiscal el año entrante, que efectivamente se va a ralentizar la economía, pero no tanto como en el resto del mundo.
Y mi amigo me hacía caer en cuenta, mi amigo Alfonso Lasprilla, que debe estar conectado viéndonos, que el DANE publicó también el pasado jueves datos referentes a importaciones y encontramos que en agosto las importaciones colombianas crecieron 36% versus el mismo mes del año pasado, llegando a 7.300 millones de dólares. Y entre enero y agosto, el incremento en las importaciones del 43%. Y saben que lo que más se está importando son productos manufacturados, no es tanto combustibles o alimentos per se. Y versus enero-agosto del 19 se observa un crecimiento del 49%. Inclusive en agosto, y ese es un fenómeno entre comillas nuevo, la China pasó a ser el primer proveedor mundial de Colombia, superando a los Estados Unidos. China es 24.4 y Estados Unidos 22.4. La balanza comercial, enero-agosto, llegó a 9.400 millones de dólares en términos negativos, lo que decía Javier, que pues en la medida en que haya una mayor demanda que una mayor oferta, pues es obvio que el dólar sube de precio. Y versus el año 19, antes de pandemia, la balanza comercial llegó al mismo periodo, los primeros 8 meses, 6.900 millones de dólares. Y ahora tenemos un déficit de 9.400, es decir, un aumento de 2.500 millones de dólares de déficit, lo cual significa que de pronto el Fondo Monetario está leyendo eso de una manera correcta, en el sentido de que hay un aumento muy grande todavía de la demanda doméstica en Colombia, que tenemos que suplirla con importaciones. Esta es otra faceta que no podemos desdeñar. Ahora, se ha escrito mucho, hoy precisamente en el diario El Tiempo otra vez un conocido columnista, economista de muchas envergaduras, el doctor Carlos Caballero lo recuerda, y que Alfredo también lo recordó esta mañana en sus muy leídos trinos, Alfredo, que hay unas causas externas y unas causas internas que nos ha llevado a este dólar tan costoso. Se menciona Ucrania, la crisis de los contenedores, la China, la política de la FED, etcétera, pero también las causas internas pesan mucho, pesan demasiado. Ya se está hablando, se está acuñando un término que se llama la prima Petrovsky, ¿no? Ya es en los mercados financieros internacionales ya se habla de la prima de riesgo Petrovsky, que es relativamente fácil de calcular. Al comenzar el presente año, el dólar estaba en 4.063 pesos. A eso ingresó este año el dólar, 4.063. El 17 de junio, 2 días antes de la elección presidencial que condujo a Palacio al doctor Gustavo Petro, el 17 de junio, que por cierto era un día sin IVA, el dólar estaba en 3.896 pesos. Es decir, había una revaluación en lo corrido del año del 4.5%. Pero a partir del día 20 de junio, el dólar ha comenzado a subir y entre esa fecha y el día de ayer, la devaluación es superior al 30%. Entonces, esa pérdida adicional del peso colombiano frente al dólar, adicional a lo que han sufrido otros mercados como México o Brasil, es lo que se llama la prima de riesgo Petrovsky, y la verdad, ciertamente es muy elevada, es bastante notoria. Ese es un fenómeno que tenemos que tener muy presente, lo cual demuestra que efectivamente sí hay unas causas internas que las resumió muy bien el doctor Lloreda, el tema de la incertidumbre, ciertas declaraciones algo erráticas. Y terminaría mi corta intervención haciendo una reflexión un poco más como empresarial, ¿no? Y el empresariado, ese señor y esa señora de carne y hueso que le ponen el pecho a la brisa, ¿qué decisiones pueden estar tomando? ¿Qué pregunta tan compleja, ¿no? A uno se le ocurriría pensar en acudir a coberturas de riesgo, ¿no? Pero eso es un albur, ¿no? Pero alguien me decía, hombre, estamos en comienzos de junio de este año, y si usted estaría dispuesto a pagar para que el dólar se lo mantuvieran en 4.000 pesos, están en 3.800 algo, probablemente no, y mire, llegó a 5.117 pesos ayer. Entonces, ¿usted estaría dispuesto a hacer una cobertura para los próximos 6 meses en 5.200 pesos? ¿Y qué tal que el dólar se baje a 4.000? Muy improbable, pero es bien difícil ese tema. Lo que hemos observado en muchos afiliados nuestros que nos consultan y que nos comentan sus decisiones empresariales generales para el año entrante, es que están haciendo presupuestos ya no anuales, sino mensuales
o trimestrales, y hacen varios escenarios, uno moderado, uno que ellos llaman el más probable, otro bastante pesimista y el otro bastante pesimista respecto al desempeño de sus negocios en cuanto a ventas, ingresos, costos de importación, etcétera, ¿no? Entonces, y cada mes tienen que estar revisando ese presupuesto, lo cual a mí me deja muy preocupado en el sentido de que los empresarios tienen que dedicarse como a apagar incendios todos los días y no hacer las reflexiones que todos deberíamos hacer, y es el tema de la innovación, la creatividad, el emprendimiento, el largo aliento, pensando de aquí al 2030. No, tenemos que estar dedicados al día a día, y esa coyuntura, ese día a día nos asfixia y inclusive nos hace concentrar en cosas que sí son muy importantes, pero que no nos dejan tiempo para pensar en el pasado mañana. Estamos en el día a día. Y con eso, pues, le doy la palabra al ilustre moderador. Adelante. Muchas gracias, doctor España. Recuerdo que en Reaction, en la parte inferior de la pantalla, allí aparece la opción de darle clic a la manito amarilla para hacer uso de la palabra. Entonces, tiene el turno la doctora María José Bernal Gaviria. Adelante, María José. Bueno, buenos días a todos, ya casi tardes. Gracias a la tertulia por invitarme a conversar hoy con ustedes. Un saludo muy especial a mis compañeros de panel, a Javier, a Francisco, que están dando cátedra de manera muy importante. Los he visto muy activos en Twitter y eso es sumamente valioso. Y también en distintos espacios. Y por supuesto a mi colega y coequipero de gremio, a Rafael España, que admiro muchísimo. Me corresponde dar algunos comentarios finales para abrir el espacio a las preguntas y a la interacción, que es lo más enriquecedor de una tertulia. Yo creo que mis colegas han hablado temas fundamentales. Yo creo que hablar de deuda externa, de importaciones, de cuenta corriente, de inversión extranjera, de inversión de los colombianos afuera, de la balanza comercial, de ese petróleo y el 50% de las divisas que dependen de todo el sistema minero energético. Es muy enriquecedor también del acuerdo de Escazú, que lo puso Francisco sobre la mesa y que claramente marca un hito en todo el tema de exploraciones y bueno, en la misma regulación ambiental en el país. Pero bueno, yo creo que, a ver, es tan obtuso decir que el dólar solo afecta a los que se van a Disney a comprar souvenirs y a turistear a Miami, como decir que el dólar solo está, pues la tasa de cambio está altísima en Colombia por una subida de las tasas de interés en Estados Unidos. Eso es totalmente ilógico. Yo creo que el dólar es un tema transversal a todos en la economía. Y si, como decía Rafael, comparamos las devaluaciones en los distintos países, especialmente en América Latina, que qué tristeza que Colombia ya está en el ranking bien comparadito al lado de Argentina, que tiene un gobierno socialista desde hace muchos años. Si comparamos esas devaluaciones, si comparamos el ambiente internacional, nos damos cuenta que todos están sufriendo ese aumento de tasas de interés de Estados Unidos, que obviamente atrae esa inversión en el país, que los capitales van y se refugian en ese país. Todos están sufriendo la guerra en Ucrania, todos están sufriendo los vestigios de la pandemia y esa ruptura que se dio en las cadenas productivas de valor y en la cadena logística a nivel mundial. Pero aquí hay un tema que compete solo a Colombia, esa devaluación de más del 30% que mencionaba Rafael, y es la confianza. Es la confianza que se ha quebrado, que viene acompañada de incertidumbre. Y hablemos un poquito también de esas consecuencias. Ese dólar disparado, pues Rafael lo decía, el 17 de junio un poco menos de 4.000 pesos y ya vamos en más de 5.000 pesos ahora en 5 de noviembre. Pues eso tiene un efecto importantísimo a nivel inflacionario. Entendiendo que
la inflación de alimentos está por más del 20%, entendiendo que la inflación a los que más afecta es a las personas más pobres, a las personas con menos recursos, que se da una desaceleración de la economía y una pérdida de valor de la moneda muy importante, y que, bueno, compromete no solo las importaciones, sino también la renovación de inventarios de los mismos empresarios en el día a día. Entonces, esto converge en esa falta de confianza que todos mis colegas lo mencionaron, y es que el gobierno no la da. El gobierno no está propiciando un ambiente óptimo ni para la inversión, ni para la creación de empresa privada, ni para el sostenimiento, la sostenibilidad en el tiempo del sector privado. ¿Qué hemos visto? Hemos visto anuncios desafortunados, contradicciones por parte del gabinete del gobierno actual, un ambiente antagónico hacia el sector privado, hacia montar empresa, hacia seguirle apostando a los territorios, hacia seguirle apostando al desarrollo del país, que claramente vamos a ir viendo reflejado en las decisiones que toman los empresarios en el día a día. Y aquí, lo decía cuando empecé, la gente piensa que el dólar, o digamos mucha gente, piensa que el dólar solo va a afectar a los que se van a pasear a Miami, y solo es porque Estados Unidos, pues el aumento de la tasa de cambio solo es porque Estados Unidos aumentó las tasas de interés. No, claramente aquí hay un tema de confianza, y el dólar claramente va a afectar muchísimo las decisiones que toman las empresas, pero la gente en el imaginario piensa que son las super mega empresas, son 2 o 3 grandotas que van a decidir no venir a Colombia y ya. No, evidentemente lo vamos a ver, se están perdiendo muchos proyectos que querían entrar a Colombia, pero el tejido empresarial colombiano en un 98% son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Y la incertidumbre en la que se están viendo sumergidas las pymes, acompañado también de casi un 50% de informalidad, porque es muy difícil ser formal en Colombia por la tasa impositiva y regulatoria que se tiene. Esas MIPYMES están tomando decisiones de contracción. Esas MIPYMES están decidiendo tal vez no renovar todas las líneas de inventario, tal vez no contratar todo el personal que querían, tal vez no seguir importando, tal vez realmente están sumergidas a muchísima incertidumbre. Y eso apenas lo vamos a empezar a ver en la economía. Claramente la devaluación, la pérdida de valor del peso colombiano ha sido muy acelerada. Pero como dice Rafa también, el primer semestre veníamos con una reactivación económica buenísima, que se veía, el optimismo se sentía en el mercado, y pues bueno, esperamos que para este final de año, especialmente en diciembre, que es la temporada comercial más importante del año, pues se siga arrastrando un poco de ese optimismo que se tenía en el primer semestre. Las grandes consecuencias las vamos a empezar a ver el próximo año en todos estos rubros que ya mencioné. Entonces, para terminar mi intervención, yo creo que todos los comentarios de mis compañeros de panel han sido muy importantes, muy valiosos, y en lo que se converge es en la falta de confianza que genera el gobierno actualmente con sus anuncios desafortunados, con las decisiones que no han sido ni concertadas ni conversadas lo suficiente, y con una apatía muy clara que se tiene al sector privado y a satanizar también ciertos sectores económicos de la economía. Muchas gracias, doctora. Excelente. Les cuento, se ha quedado por fuera casi 40 personas, dado el cupo de 100, ¿no? Voy a conceder el uso de la palabra en el siguiente orden, rogando que haya mucha autorregulación. Es decir, unos 2 minutos para observaciones y 1 minuto para la pregunta, porque actualmente tenemos 10 y ya vamos casi por 14 solicitudes de la palabra. Tiene, en primer lugar, había levantado su mano Germán Sandoval. Orlando, permíteme una moción de procedimiento. Toda vez que el doctor Francisco me comentó que tenía alguna dificultad de tiempo,
yo sugeriría que escucháramos inquietudes, dos o tres que sean dirigidas a él, para que él nos pueda absolver esas inquietudes y pueda retirarse en el momento que estime pertinente. A los otros conferencistas les agradecemos su permanencia. Perfecto. Entonces, si hay algunas inquietudes ocasionadas a raíz de la intervención del doctor Lloreda Mera, bien puede hacerlo. Mario Ramírez. ¿Podría hacerlo? Sí, adelante, sí. Ricaute, adelante. Bueno, y enseguida paso yo. Gracias, Orlando. Sí, yo no solamente he escuchado al doctor Lloreda hoy, sino que he leído algunos comentarios que ha hecho por la prensa sobre este tema. ¿Qué tanto puede estar pesando unas decisiones apresuradas del gobierno en torno a que la transición energética no sea gradual? El hecho de que se le ha escuchado al propio presidente el afán de liderar el tema del calentamiento, o mejor, de hacerle frente al calentamiento global. Muy buena pregunta, muchas gracias. Lo primero, el presidente y el gobierno han insistido en que la transición energética, en el caso de Colombia, responde al propósito de contribuir a que el planeta no continúe su proceso de calentamiento. Esta premisa, sin duda loable, encuentra, y es que Colombia aporta únicamente el 0.4% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Es decir, así Colombia se parara en las pestañas y así en Colombia no hubiese emisiones de ningún tipo de gases que tienen efecto invernadero, pues no haríamos mayor diferencia. Esto no significa que el país deba cruzarse de brazos, porque no se ha cruzado de brazos. El gobierno anterior hizo un trabajo muy importante en empezar a diversificar la matriz eléctrica con el ingreso de electricidad a base de paneles solares, de viento, y que se espera pues ingresen en los años venideros. Al mismo tiempo, en programas de reforestación para captura de dióxido de carbono, una serie de iniciativas relacionadas con la conversión del parque automotor. Es decir, no se está iniciando de cero y hay unas metas muy claras al 2030, al 2050 en reducción de gases de efecto invernadero, también en lograr al 2050 la carbono neutralidad. Entonces, inicio por aquí. ¿Por qué? Porque si el argumento es que debemos forzar una transición para, comillas, salvar el planeta, pues no vamos a salvar el planeta y lo que vamos a hacer es que nos vamos a enterrar nosotros. Lo primero. Lo segundo, que es muy importante señalarlo, es que pues que al gobierno no le preocupa un escenario de dependencia energética de otros países, entre ellos Venezuela, aunque por supuesto que el petróleo y el gas importado pues no generan regalías en Colombia, no tienen el mismo impacto desde el punto de vista de contratación de bienes y servicios, de empleo, y pues la gran lección de Europa en esta guerra tan infortunada, pues es que si un país puede ser autosuficiente en materia energética y especialmente de hidrocarburos durante un tiempo importante, debe serlo. Nosotros lo somos, pero sí, hay quienes le están apostando a que eso no sea así. Entiendo perfectamente y comparto la preocupación y ojalá la discusión, el debate que se está dando en Colombia sobre la industria y sobre este tema cada día sea mayor, para que más y más colombianos
se concienticen y entiendan que es muy, muy grave lo que está empezando a ocurrir. Muchas gracias, doctor Lloreda. Yo tengo un Mario, comentario. no, un momentito. Para Mario Ramírez, que va a formular una pregunta al doctor Lloreda, que tiene que irse. Adelante, Mario. Doctor Rodrigo, un placer saludarlo y verlo nuevamente. De sus capacidades y usted su interés por Colombia. Sí me preocupa una cosa, es que en la reforma tributaria lo que buscamos, los analistas y los que estudiamos el tema, yo no soy economista, ni quiero ser, porque eso es una confusión muy grande. Entonces, porque todos tienen una opinión diferente de cómo salvar a Colombia, que es la dolarización. Doctor, sobre la explotación petrolera ya se aclaró toda la situación. La propia ministra Irene Vélez dijo que no se va a suspender y eso, pero bueno, ¿qué puede usted aportarnos, doctor Rodrigo, y su sector? Por ejemplo, en el caso de Cerrejón, yo soy un gran crítico de Cerrejón, yo traje una misión inglesa a comprar carbón y de gobierno a gobierno y no nos lo quisieron vender pues porque el negocio es muy bueno. Para pagar impuestos en Colombia certifican que exportaron, un ejemplo, no es el precio, a $20 la tonelada. Apenas pasa alta mar, ese mismo carbón ya vale $45 la tonelada. Entonces, con esas trampas también, doctor Rodrigo, pues eso demerita mucho el sector. Pero mire, usted ha dicho una cosa excelente, la transición energética. Buscar un gran acuerdo, pero buscamos el acuerdo nacional en ese sentido, porque es que entonces países europeos que en 10 años ya no tienen carros, vehículos con combustibles fósiles, entonces se van a acabar. No, yo creo que no pasa nada. César Gaviria vino y la noche a mañana nos dijo, ábranse las importaciones. Quebró una cantidad de empresas y ahí no pasó nada. Y no era Petro. De manera que todo eso es importante y este foro, doctor Rodrigo, cual pues queda abierto para toda esta discusión, es buscar soluciones al país. No pánico económico. Petro va a acabar con la economía, Petro va a acabar no va a acabar con nada. Uno mira la noticia, la estudia y en el fondo no hay nada de eso cierto. Entonces usted lo que propone, doctor, es muy sensato por Colombia, un acuerdo de transición energética equilibrada a 10 años, a 15 años, y el que tenga explotación petrolera con pozos de producción a 10 años, ¿qué le preocupa? No le va a preocupar nada, doctor Rodrigo. Además que muchas gracias por su intervención y a todos. Después vamos a hablar con Javier, con Rafael y con María José. Unos breves comentarios agradeciéndole que me confunda con mi padre, con Rodrigo Lloreda, un gran señor y pues por supuesto todos ustedes lo conocieron. Varias reflexiones. La primera, el gobierno hasta ahora no ha dicho que la dinámica exploratoria continúa. Lo que ha dicho es que la exploración que ya está contratada va a continuar. Perfecto. Y esa exploración de todos modos va a requerir no solo de unos recursos de inversión, de mucho apoyo del gobierno, pero pues lo cierto es que no va a ser suficiente para que Colombia continúe siendo autosuficiente en petróleo y en gas, al menos durante un par de décadas, de pronto 3, porque un proceso de transición no va a ser más rápido, salvo que haya una innovación con tal nivel de disrupción, pero no la estamos viendo. Esa tecnología todavía no pareciera existir. Ojalá el gobierno, en lugar de, como decimos, de rancharse en una posición que no tiene mucho sentido, pues continúe con una dinámica exploratoria y Colombia continúe suscribiendo contratos de exploración para reemplazar el petróleo y el gas que vamos utilizando, lo uno. Lo segundo que es muy importante entender es que la transición energética se va a dar de manera heterogénea a nivel global, porque cada país tiene su propia realidad. Uno es el caso de países europeos, o incluso con unos ingresos per cápita muy altos y que pueden pagar pues la energía más costosa. E incluso en los casos de los países europeos están viendo cómo logran robustecer o reabrir procesos de exploración de petróleo y gas, pues porque terminaron dependiendo de Rusia.
pero cada país es distinto. La India tiene su propio proceso, Estados Unidos, Canadá, y uno no ve en este momento a ningún país del mundo marchitando su industria de petróleo y gas en esta coyuntura. Entonces es ahí donde pues, la mía es una voz más de las que se suma alertando sobre esa situación. Lo tercero, y con esto concluyo, es, yo estoy de acuerdo con usted, ojalá desde el gobierno se liderara un gran acuerdo, pero pareciese que ese que fue un anuncio del presidente de la República el 19 de junio de las elecciones, pues pareciese que se desvaneció rápidamente o que simplemente se terminó limitando unos acuerdos con el Congreso de la República, pero el gran acuerdo nacional no existe, no se está impulsando. Y eso pues en parte explica que reformas como la tributaria pues hayan carecido de consensos. Y que termine pues la industria, como lo dije, grabada de manera excesiva e innecesaria con un impacto que lo vamos a ver no en los próximos 4 años. O sea, el actual gobierno no va a ver el impacto de las decisiones que está tomando, pero el país se las va a sentir a mediano plazo, y es ahí donde de pronto vaya a ser muy tarde para corregir el rumbo. Pero muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lloreda. ¿Le puedo formular una pregunta que claro que sí, hagamos una última exterior, pregunta. Claro del exterior? Sí. Muy bien. Doctor Lloreda, ¿qué le pareció el cambio del presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol? ¿Cuál es el mensaje que quiso enviar el presidente Petro? Hay un tema que va más allá del cambio forzado de Carlos Gustavo Cano como presidente de la Junta, y es Ecopetrol, si bien el principal propietario de Ecopetrol es la nación, uno de los objetivos que se buscó cuando se dio la gran transformación y democratización de Ecopetrol fue que Ecopetrol actúe y funcione de manera independiente, con la menor intervención política posible, para que sea una empresa que esté en condiciones de competir internacionalmente. Y ahí uno observa pues, mensajes encontrados. Uno positivo, la continuidad del presidente Felipe Bayón. Por cuánto tiempo no lo sabemos, ojalá sea por un tiempo muy importante. Pero 2, pues lo cierto es que una persona del talante de Carlos Gustavo Cano, pues no tengo la menor duda que como presidente de la Junta iba a buscar cumplir su función pensando en los intereses de la empresa. Entonces, pues sí tengo la impresión que eso no era necesario, y por el contrario sí manda unas señales contradictorias, más cuando además se escucha a algunos funcionarios pues indicar que como que la vocería de Ecopetrol la va a tener el gobierno nacional y no la propia Ecopetrol. Eso no son buenas señales para una empresa tan importante y que infortunadamente ha venido perdiendo valor. Pero muchas gracias, Alfredo, por esta invitación, y quiero disculparme con Javier y con todos los demás invitados porque el hecho de que yo iba a salir en este momento del panel en absoluto tenía el propósito de concentrar ahora unas preguntas y respuestas. Pero muchas gracias, Alfredo, y a todos una feliz tarde. Muchas gracias, doctor Lloreda. Muchas gracias, doctor Francisco. Retomemos la ronda de preguntas para sacarle el jugo a Javier y a otros. Antes le digo al doctor Lloreda que desde hoy es miembro de honor de esta tertulia. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo. Gracias. Entonces, yo tengo aquí unos de papel el orden en que va apareciendo, han ido apareciendo las manitos amarillas. En primer lugar estaba Germán Sandoval, pero creo que se retiró. Entonces sigue Julián Zapata. Adelante, Julián. Julián Zapata. Julián, activa el micrófono cerrado, Julián. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con vosotros. A ver,
Sí, un análisis interesante desde el punto de vista de la fría economía de los números. Bueno, hay que recordar que esto es una tertulia de intelectuales. Y esto hay que darle otras perfiles y connotaciones. Aunque hicieron algunas referencias vagas a los problemas del mundo, las soluciones requieren, lo que está pasando con el mundo y Colombia requiere soluciones mucho más complejas de lo que estamos escuchando. Es cierto, la transición energética hay que hacerla gradualmente y obvio que ser más papistas que el Papa y fundamentalistas en el tema ecológico, volver el tema ecológico un sacerdocio o una religión es algo estúpido, eso se sabe. Pero bueno, el tema es el siguiente. A ver, Colombia depende de factores totalmente internos, totalmente externos, básicamente, con la economía y con las guerras. Y con el papel que juega Estados Unidos imprimiendo papel como quiere de la pandemia, casi en más del 70% del nuevo papel del mundo que circula en Estados Unidos, el dólar, fue creado desde la pandemia. Esto nos plantea un tema muy complicado, complejo. Necesitamos una nueva moneda. Y esa moneda, yo no quisiera que fuera el dólar, por supuesto, porque soy defensor de cosas, de civilizaciones serias, de cosas más complejas a largo plazo. ¿Sí? Obvio, eso implicaría el tema de la dolarización, que sería un mal menor, aunque me gustaría más que fuera el yuan de la tierra de Confucio y Lao Tse, debido a que este sería un tema más complejo en el tiempo y tendríamos más décadas y siglos para resolverlo, o el yuan japonés, o la rupia china, que ya desplazó como potencia económica en el tercer lugar a Inglaterra, al Reino Unido, que está en un desastre. ¿Sí? Y por supuesto hablar de nuevas exploraciones y no explorar nuestros recursos es estúpido, porque Europa va a destruir hasta sus bosques. Mire, ya están los europeos que cometieron un error terrible enfrentándose al superhombre en nuestro tiempo y sometido a un imperio en decadencia como Estados Unidos. Lo que pasó con Europa es terrible. O sea, no necesita análisis, no quiero tocar ese tema ahora, pero sí es necesario buscar una moneda sustituta, rápido, urgentemente. Yo soy nacionalista positivo. Y claro, duele no ver a Bolívar, o a Sucre, o a Miranda, Antonio Nariño, pero conformémonos con ver a nuestros héroes en el pasaporte, por lo menos, o que hagamos monumentos a los héroes civilizadores, como les he propuesto en otras ocasiones a Yurupare y a Bochica. Entonces, sí se necesita eso, porque este es un mundo inestable de guerras. Y Estados Unidos, pues evidentemente, todavía le queda un tiempito ahí, unos 50 años en el poder, o menos de un siglo, y sigue siendo la primera potencia mundial, pero esto va al desastre. Entonces, tenemos que buscar una moneda urgente. Obvio, el dólar es lo primero que se nos va a ocurrir, y dado que somos hijos putativos de las cadenas de este país, pues obvio, toca empezar por el dólar. Obvio, lo ideal sería el yuan o la moneda del superhombre de Putin. Necesitamos monedas que estén respaldadas en recursos y en riqueza de los pueblos, no en imprimir papel. Recuerden que estamos en una tertulia de intelectuales, no una tertulia solo fríos pensadores de los números, de la economía. Recuerden que el espíritu está primero, ¿sí? El intelecto, el humanismo, que los números, que la economía. Ahí sí, como dijo, no hemos hecho como dijo el mismo Moisés. Julián, vamos ¿sí? completando con la ayuda de Alá y de todos los dioses del Olimpo. Ya terminé. Bueno, necesitamos una nueva moneda, y el peso colombiano ya no es viable como está planteado esto. Esto ya lo sabe el mismo Venezuela, etcétera, que ya de facto tiene el dólar, ya sabemos lo del vecindario. Ya nos superó Ecuador en gobernantes, en sentido común, en todo. Ya todos sabemos ese tema. Y algunos países de Centroamérica. Bueno, ese era el comentario. Pero esto no era una pregunta para una persona, a uno de los exponentes, era para todos. ¿Sí? Porque veo que todos conocen los fríos números. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No me extiendo muchísimo y excusen porque siempre mi tiempo se nota más. Excúsenme. No, pero ibas a formular una pregunta, puedes hacerlo. Sí, claro. ¿Qué es necesario? ¿La dolarización? O otra moneda extranjera que reemplace el peso? Eso es necesario. Está planteando el tema de la dolarización. Estoy hablando de, en este caso, de que se necesita otra moneda, en este caso el dólar. Es inevitable ya, como están planteando las guerras que vienen del mundo y lo inestable de todo esto. Y además este es un país inestable donde somos víctimas de las derechas, de las izquierdas, ahora del dólar extremo, caro, etcétera. Bueno, ese es el asunto. Esto es para la reflexión de los que están ahí exponiendo y para todos nosotros los miembros del Pomerillo, que repito, en la mayoría pues son intelectuales. Bueno, muchas gracias. Síguenos la palabra Carlos Cruz. Adelante, pero Carlos. Dolarizar es entre... No, Diego, por favor, vamos vas a responder, pero muy brevemente sobre eso. No, pero Orlando, por favor, démosle el turno a la gente que ha hecho su turno. Bueno, porque se va a referir a lo que dijo Julián, pero entonces, Diego, espera un poco. Adelante, Carlos Cruz.
Bueno, de antemano, buenos días. Muchas gracias a los panelistas invitados. La verdad que interesante enfoques y pues el tema o la reflexión para este, digamos, grupo selecto que nos hemos reunido. Hay un tema interesante para aquellos que han pertenecido a los grupos subversivos con tendencias maoístas o leninistas, que es la guerra política. La guerra política es un tema que no nace ahorita, nació hace casi 40 años y tiene varias guerras. Y entre esa guerra política está la guerra económica. Dentro de la guerra económica, a nivel de potencias, pues empezó hace unos años China. El año pasado, pues dio la jugada, la dio Putin. Y este año, pues con el nuevo presidente de Colombia, a nivel interno está trayendo pues eso que se estudia, que acaban de decir, qué es lo que quieren deteriorar. Entonces, esta guerra económica, con lo que nos acaba también de decir el doctor Llorea, es un juego de las fichas de interés. Pienso yo que hay un deterioro de las finanzas, un control de la economía, un posicionamiento de nuevos jugadores, y ese juego de poderes nos lleva hacia el deterioro de nuestra economía nacional, que desafortunadamente estábamos bien o estábamos creciendo, y pues ya en la exposición que hizo el doctor Rafael, pues nos muestra que en estos casi 100 días la devaluación del peso ha sido grande, y quizás nos quieran imponer tesis como la que han querido traer los socialistas del siglo XXI, en donde quieren deteriorar pues las economías para pues inventarse nuevas tesis económicas. Me gustaría de pronto desde el gremio de Analdes, ¿qué tanto el sector exportador colombiano pudiera ser afectado? Porque realmente, como lo dijo el doctor Llorea, a mediano plazo, sin una exploración, estos 117 contratos que dejó el gobierno Duque firmados, pues pueden ser positivos o pueden ser negativos, pero si nos quieren imponer una dependencia energética de los países vecinos, pues ahí es como que encuentro esto. Y pues desafortunadamente el taller, digamos, de hoy, que es la subida del dólar y pues la caída o el impacto en nuestra economía, ahí sí me gustaría pedirle a la doctora y al doctor de FENALCO sus apreciaciones. Muchas gracias, feliz día. Adelante. ¿Quién responde? Doctor España, doctor Javier, doctora María José. ¿Quién quiere responder? Hay preguntas para los dos. A ver, si quiero yo empiezo. Adelante. Carlos se refería a la dependencia que tiene Colombia del sector minero energético. Claro, creo que debería ser un propósito lograr una diversificación de exportaciones que nos permita bajar la dependencia de esa venta de productos mineroenergéticos. Pero repito, eso no se hace de la noche a la mañana, es todo un proceso que empieza por desarrollar ofertas portables. El mundo está demandando alimentos y Colombia pudiera ser un jugador activo en la exportación de algunos tipos de productos agrícolas, pero tiene que resolver unos líos internos primero. El tema de la tenencia de la tierra. Con las FARC, en la negociación con la FARC, el artículo primero, capítulo primero de la negociación fue el tema agrícola. Y allí las FARC aceptaron que la agroindustria puede subsistir, puede trabajar de manera paralela con la economía campesina. Si eso es así, se acepta la agroindustria, proyectos agroindustriales de cara a los mercados internacionales. Y eso se empezó a desarrollar en la llanura, pero dijeron un momentico, no se pueden juntar unidades agrícolas familiares. El tema de la tenencia de la tierra, la seguridad jurídica, ¿en quién es la propiedad? Resulta fundamental. Pues ese tema no se pudo resolver porque el tiempo se agotó y el proyecto que teníamos para pasar como fast track, pues no nos pusimos de acuerdo con la FARC. Las discusiones con el Consejo Gremial eran profundas, se agotó el tiempo y el presidente Santos dijo, manden eso, un proyecto común y corriente al Congreso, y allá duerme el sueño de los justos desde ese entonces. Entonces, mientras uno no resuelva esos temas,
Pues uno puede seguir hablando carreta de que Colombia puede ser un proveedor de bienes agrícolas, etcétera, etcétera, pero nadie va a invertir en el campo si no tiene seguridad jurídica. Y así pasa en muchos otros campos, en la parte de manufacturas. ¿Cuáles son las reglas de juego? Si yo soy un inversionista extranjero que quiero establecerme en Colombia, pero me cambian las reglas de juego cada año y medio con una reforma tributaria, no volvieron a firmar estabilidad en las reglas de juego. Entonces, ¿quién va a venir a invertir en Colombia cuando usted no sabe si arrancando un proyecto en año y medio le dicen no, como está pasando con esta reforma tributaria en materia de zonas francas? Muchas empresas vinieron, trajeron inversión nueva a Colombia, se establecieron, generaron empleo, que era lo que les exigía, firmaron unos contratos y ahora el gobierno les dice, usted tiene que exportar el 80% de lo que produce el año entrante. Es imposible, es imposible. Entonces mucha gente dice, yo prefiero salirme de Colombia porque yo no voy a exportar el 80% de lo que produzco en un país que no tiene reglas para exportar, en un país que es un laberinto, que es un drama exportar en Colombia, con una DIAN que lo sanciona a usted por un error formal. Usted cometió un error y en vez de una I, usted puso un 1 en la identificación de una mercancía y la multa son 54 mil millones de pesos. Pues se llevó el patrimonio de la empresa. Entonces, mientras nosotros no resolvamos esos temas, vamos a seguir hablando de la necesidad de la diversificación, de la necesidad de bajarle la dependencia al petróleo y al carbón, pero en la práctica no hacemos nada para realmente convertirnos en un país exportador. Aquí se dice que importamos mucho, 64 mil millones de dólares. El lío es que exportamos muy poquito, el año pasado 42 mil millones. Si nosotros exportáramos el promedio per cápita de los países de la región, no del mundo desarrollado, aquí de los países de la región, deberíamos estar exportando ya hoy más de 100 mil millones de dólares. Exportamos 42. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable vender en el mercado local que exportar. Entonces, si es mucho más rentable vender aquí, ¿para qué me voy a ir afuera? Entonces, creo que bajar la dependencia de los sectores mineroenergéticos es muy bueno como teoría, pero en la práctica no hacemos nada para realmente ampliar la oferta exportable y diversificar nuestras exportaciones. Muchas gracias, doctor Díaz. Yo tengo aquí un orden del uso de la palabra y ahí faltan 12 personas por intervenir, entonces ruego a la autorregulación. En la lista que yo tengo sigue Alfredo Sarmiento. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, muy ágilmente. Cuando tenemos problemas complejos por delante que tenemos que resolver como sociedad en su conjunto, verbigracia, la inflación, el desempleo, la transición energética, la pobreza, la miseria, los asuntos fiscales, entre otros, pues es sumamente difícil que abordemos estos problemas con la complejidad que les son inherentes cuando los diagnósticos que hacemos son apocalípticos y catastróficos, cuando las soluciones que proponemos son mesiánicas y mágicas, cuando los caminos que decidimos recorrer son populistas, cuando los ritmos que queremos imponer son precipitados y cuando los tonos que utilizamos son caudillistas. Yo creo que para poder enfrentar la complejidad no hay que ser complicado, pero tampoco hay que ser tan precipitado, tan caudillista, tan catastrofista. Yo quisiera preguntarle a Javier y a Rafael, y aprovecho para disculpar a la doctora María José que tuvo que retirarse y les mando un saludo muy especial y muy agradecida por la invitación, y para nosotros fue un honor tenerla a ella con nosotros. Quisiera preguntarle, Petro, amaneciera con el verdadero ánimo del diálogo público-privado para resolver estos temas tan complejos como la inflación, como el desempleo, como esta tasa de cambio. ¿Qué podrían los gremios que ustedes representan sugerir y proponer para avanzar hacia la solución conjunta público-privada de estas temáticas que están al orden del día? Adelante, doctor.
Bueno, yo empezaría, Alfredo, diciéndole que yo en el pasado Congreso de Exportadores, realizado en septiembre de este año, le propuse al presidente Petro que como él nos había dicho en una reunión que él era partidario de Mariana Mazzucato y de sus misiones, que hiciéramos una misión exportadora en Colombia. Y me dijo, tengo dudas, porque primero hay que hacer una misión para crear oferta exportable. Yo le dije, no, es que es lo mismo. Yo no puedo exportar lo que no hay. Entonces, si yo desarrollo una misión exportadora donde involucro a las diferentes instancias y entidades del país, pues podemos hacer realidad esta diversificación y resolver una serie de problemas. Lo único que me dijo es, déjeme pensar y hablamos después. Entonces, si uno no tiene respuestas para las cosas precisas, pues se queda hablando en la nebulosa. Ahí seguimos pendientes de si es posible hacer una misión exportadora en los términos que plantea Mariano Mazzucato. ¿Podríamos escuchar al doctor Rafael para responder la misma inquietud, porfa, Osvaldo? Orlando. Adelante, doctor. Sí, doctor Rafael, adelante. Sí, no, esto es un deleite intelectual. Estoy muy complacido de escuchar todas estas intervenciones, tanto de mis contertulios como de los invitados, tomando nota y aprendiendo. Yo creo que hay una palabra que, entre otras cosas, es bastante manida, que se llama concertación, el diálogo. Hay mecanismos legales, institucionales, constitucionales, que permiten ese encuentro, que yo diría que es tripartito, porque hay que jugar ahí también de manera muy importante pues las centrales obreras, para buscar soluciones conjuntas. Hay experiencias muy enriquecedoras, incluso aquí en Colombia, de cómo logramos soluciones a problemas bien complejos. No más pensemos hace 2 años con la reforma tributaria del año 2021 en medio de un problema muy delicado de orden público y adicionado a ello la pandemia, y salió una solución bastante afortunada para todos los colombianos y muy liderada por el Consejo Gremial Nacional. Quiero, aprovecho este minuto de gracia para informarles a todos ustedes que el DANE acaba de divulgar la cifra de inflación del mes de octubre y fue una locura realmente. Ya la inflación anualizada llega al 12.22%, definitivamente la más alta de este siglo, y ya hay referencias inclusive ya no del 2019, sino más para atrás, perdón, de 1999. Una inflación que en el mes de octubre llegó al 0.72 y acumulado 12.22. Esta cifra debería servir de campanazo de alerta y de motivo de reflexión al alto gobierno, los señores ministros de Hacienda, de Comercio, Industria y Turismo y por supuesto la Presidencia de la República, para que repensemos entre todos, incluyendo pues por supuesto los gremios. Hay un proyecto de ley por ahí, proyecto de decreto por ahí rondando a partir de esta semana que está rodeado de muy buenas intenciones, y es clavarle el 40% de arancel a las confecciones provenientes de países con los cuales no tenemos tratados de libre comercio. En otras palabras, todo el Asia, Japón, China, Vietnam, Indonesia, quedan ahí en esa camada, Tailandia, por supuesto, y resulta que hay que ser realistas. Buena parte de las mercancías de confecciones que importamos los colombianos de manera legal provienen de aquellos países. Y si a eso le suma usted el 19% del IVA y $1 por encima de los 5.000 pesos, la protección a los confeccionistas se vuelve casi infinita. Yo creo que a esta hora están haciendo fiesta aquellos lugares donde todavía se encuentran algunos mercancías de contrabando. Están de fiesta, están celebrando. Los contrabandistas de este país, que no son pocos, pues están frotándose las manos. ¿Cómo resolvemos ese problema? Yo creo que el diálogo, la concertación es clave. Ahí el doctor Javier Díaz es un gran aliado nuestro en ese sentido de tratar de, con información, con hechos, con cifras, con evidencia empírica y no ideológica, mostrarle al gobierno nacional que este momento es el peor
para estar decretando alzas de aranceles de semejante magnitud. Pero repito, yo creo que la clave es la concertación, el diálogo, y ahí están los puentes y los cordones umbilicales tendidos. El diálogo y la concertación se imponen en este momento. Muchas gracias, doctor Rafael. Sigue en el uso de la palabra el doctor Miguel Centanaro. Adelante, Miguel. Muchas gracias, doctor Orlando. Bueno, mi pregunta va dirigida, primero quiero felicitarlo, una excelente tertulia y muy bien por los panelistas. Mi pregunta para el doctor Javier Díaz, ¿cuál sería la expectativa de devaluación para los próximos 3 años? Incluso sabiendo que la subida del dólar nos conviene a los exportadores, pero es muy posible que una devaluación tan alta no le convenga al país total y a la confianza de los inversionistas extranjeros para traer recursos al país. Y una pregunta para el doctor Díaz y para el doctor España, con los actuales y continuos anuncios del presidente y su equipo de gobierno, ¿vamos a llegar a 6.000, 7.000 o quizás 8.000 pesos por dólar? Aunque sé que no somos brujos, pero sí avesados pronosticadores. Gracias, doctor Díaz. Un saludo, querido Miguel. No, difícil predecir el tema. Ya lo señalaba Rafael, cómo hace unos meses pensar uno en cubrirse con tasa de cambio a 3.800, uno decía, no, hasta con esa tasa de cambio yo para qué me voy a cubrir, eso no va a seguir subiendo. Y ya vamos en 5.000. Entonces, plantear cuál puede ser la devaluación en los próximos años cuando no sabemos cuál puede ser la devaluación la próxima semana es muy difícil. Nosotros cuando estábamos en la universidad teníamos un dicho que decía que en materia cambiaria había 2 clases de tontos. Uno, el que pretendía predecir la tasa de cambio, y 2, el que se la creía. Eso es imposible porque están jugando muchas variables, no solamente externas, sino internas. Ya decíamos en la parte externa, el incremento de las tasas de interés que están haciendo los bancos centrales, mire lo que hizo la Reserva Federal para controlar la inflación. Y eso lo que lleva es a que los recursos de inversión que estaban llegando a Colombia, capitales de portafolio, capitales de golondrina que vienen a rentar aquí, pues se empiezan a ver a Estados Unidos como una opción, porque la tasa de interés en Estados Unidos empieza a subir, empieza a ser rentable, y muchos de esos capitales prefieren irse hacia allá, máximo un país que no tiene grado de inversión y que está diciendo tonterías en materia energética. Entonces, si seguimos por esa senda de crear incertidumbre, de decir tonterías, pues no tiene nada raro que llegamos a los 8.000 pesos. Pero yo no me atrevo a predecir en esa materia, porque cualquier cosa puede ocurrir. Lo que uno esperaría es seriedad, y uno esperaría que después de aprobar la reforma tributaria del gobierno y después de esa reunión que tuvieron el viernes en Hato Grande, el gobierno tenga un vocero y no cada ministro por su cuenta diciendo estupideces que crean incertidumbre en los mercados. Creo que definida la cancha con la reforma tributaria, deberíamos encaminarnos a hacer la tarea. Me perdona, Miguel, pero no puedo ir mucho más allá porque es difícil predecir este tema. Muchas gracias, doctor. Sigue el uso de la palabra Alfredo Jiménez, pero Alfredo, te pido, te ofrezco disculpas. Voy a conceder la palabra a Gianfranco Nisi, que está en Italia, por razones de uso horario. Adelante, Gianfranco. Gianfranco, enciende tu micrófono porque no te estamos escuchando. Mientras se conecta Gianfranco, permítame hacer un comentario breve a la respuesta que dio Javier ahorita a la pregunta de Miguel. En todo caso, la prudencia del líder gremial Javier Díaz contrasta con la audacia de ciertos funcionarios del alto gobierno que sí son capaces de predecir que el dólar va a bajar en unos cuantos días, y resulta que hoy los tenemos en la cifra que lo tenemos. Adelante, Gianfranco. ¿Me escuchan? Ahora.
¿Se escucha ahora? Sí. Adelante, sí, adelante. Sí, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Y me gustaría felicitar esta tertulia a Orlando. Están 100 personas, una familia muy grande, más larga, 100 cada día más. Franco y 54 que no pudieron entrar. Sí, lo vi. Yo también esperé un poquito de tiempo para entrar porque me puse en attesa. Entonces, una cosa que me alerta un poquito, estuve mirando el cambio peso colombiano-euro. Estuve mirando que está como un euro, como 5.000 pesos colombianos. Esto me preocupa un po', porque me parece tiene una cara de debilidad de la economía colombiana hasta este momento. Esto me da un po' di preoccupazione. Voy a la pregunta muy rápidamente por el doctor Díaz o el doctor Rafael. Es la siguiente. ¿Qué pesados tienen los tratados internacionales en las relaciones exteriores colombianas? En el sentido que me gustaría saber si no hay un límite para el comercio de materias primas colombianas con los otros países. Voy a hacer un ejemplo muy rápido. En Italia tenemos el trigo mejor de la Ucrania, o Ucrania que queremos decir. Tenemos el trigo mejor del Canadá. Tenemos el trigo mejor para hacer la pasta, la pizza y todo así. Tenemos una cantidad bastante importante de petróleo en mi región, pero tenemos tratados internacionales con países árabes, con Ucrania, con Canadá, y si no vamos a comprar materias primas de ellos, no podemos exportar el vino italiano, la pasta y cosas así. Entonces quería preguntar si en Colombia es la misma cosa. Gracias. Adelante, doctor España, y después el doctor Díaz. Adelante. ¿Quién quiere responder? A ver, si quiero yo arranco. Franco, nosotros tenemos acuerdos suscritos con varios países, tenemos 17 acuerdos que están en vigencia. Esos acuerdos comerciales establecen 0% de arancel para el intercambio de nuestras mercancías, pero establecen unos requisitos de origen. Si yo quiero producir un bien, por ejemplo, en el tratado con los Estados Unidos, si yo quiero exportar esta camisa, el algodón tiene que ser producido en Colombia o en Estados Unidos. Ese es un requisito específico que no me permite traer hilados, por ejemplo, de Perú. Yo podría traer algodón pima de Perú y fabricar la hilaza, el hilo, la tela y fabricar la confección. No, porque el algodón no es fabricado en Colombia o en Estados Unidos. Ahí estamos pidiendo en la revisión del acuerdo la posibilidad de acumulación de origen con los países de la región para exportar. Pero la regla general en el tratado con los Estados Unidos, por ejemplo, dice, usted tiene que incorporar 35% de valor agregado nacional. Entonces yo puedo traer insumos de otros países y incorporar con mano de obra, con energía, servicios, transporte, incluso la utilidad, 35% agregado colombiano, y ese producto entra con 0% de arancel al mercado de los Estados Unidos. Y esas reglas de origen pues están definidas en cada uno de los tratados. Y nosotros, en el caso que tú pones en consideración, por ejemplo, en el acuerdo con Estados Unidos o en el acuerdo con Europa, en el caso de trigo, por ejemplo, nosotros dijimos, somos un país tropical,
no vamos a producir nunca trigo con la productividad que hacen los países que tienen estaciones, porque para aumentar la productividad se requiere una luminosidad superior a 12 horas que tienen los países de estaciones, nosotros no la tenemos. Entonces dijimos, Colombia no va a producir trigo, dejemos de producir trigo y más bien compramos el trigo barato de Europa, de Estados Unidos, de Argentina, de Canadá. Y cuando entró en vigencia el acuerdo con Argentina, traíamos el trigo de Argentina, después lo trajimos de Canadá y después entró en vigencia el acuerdo con Estados Unidos. Y hoy estamos trayendo el trigo básicamente de Estados Unidos. ¿Por qué? Por temas de transporte. Traerlo desde Europa sería muy costoso en términos de transporte. Entonces nos resulta mucho más conveniente traerlo de Estados Unidos. Pero en los acuerdos no hay restricción para el comercio, pero tenemos que respetar las normas de origen para poder gozar del arancel cero en el intercambio. No sé si con eso respondo la pregunta. ¿El doctor España quiere intervenir sobre esta pregunta? Yo creo que se le cayó la señal ahorita y no alcanzó a captar la pregunta, entiendo. Bueno, entonces, Alfredo, te ofrezco disculpas. Adelante, Alfredo Jiménez, desde Panamá. Muchas gracias, Orlando. Sí, yo quería manifestar una inquietud, y es que en este análisis del dólar y en general de la economía está haciendo un poco de falta un análisis que se relacione con el impacto de la información y de las redes sociales en la estructura socioeconómica y cultural del país. Yo aquí estoy viendo un estudio al respecto que dice: bulos, mentiras, noticias falsas, tergiversaciones, relatos tóxicos. He aquí una descripción limitada de lo que se divulga, se comunica, se traslada en distintos ámbitos del mundo de la política y también en el caso de la economía. En la situación actual, las noticias económicas que aparecen en los medios y los comentarios pretendidamente académicos emitidos por los lectores dibujan panorámicas críticas e incluso apocalípticas. Parece mentira, pero eso se dice en horarios preferentes. La contaminación está servida, la toxicidad se expande con muy escasos contrapuntos y penetra también como un virus en hogares, en empresas, el desánimo se instala. La víscera domina sobre el conocimiento. Este es un asunto muy importante que en este momento está siendo estudiado, hasta qué punto los seres humanos estamos perdiendo la capacidad de crítica, la capacidad de someter al más elemental sentido común las informaciones que recibimos, y esas informaciones apuntalan o refuerzan algún pensamiento político o económico que yo tengo, inmediatamente la vuelvo viral, la reproduzco y la expando. Dice: la economía es una ciencia social y evidentemente su interpretación está impregnada por los principios ideológicos. Y culmina este análisis diciendo: la visión ideológica del analista se debería difundir con la veracidad de los datos y la solidez de los argumentos, no con la tergiversación. La estadística, los modelos econométricos, las matemáticas son herramientas que ayudan siempre que el analista no trate de encajar a machamartillo los números en su marco ideológico o no haga el instrumento en la finalidad, torturando las ecuaciones para que digan lo que pretende concluir. Lógicamente yo no me estoy refiriendo ni mucho menos a las exposiciones de hoy, me estoy refiriendo a que Colombia desde la campaña, yo diría que desde antes de la campaña ha sido víctima de una invasión impresionante de información. Muchas son fake news en las redes sociales y la gente se asusta. El primer expositor nos mencionó cuáles son los factores que determinan el aumento del precio del dólar. Por un lado, el aumento de la demanda. Aumenta la demanda del dólar, probablemente su precio aumenta también. Esta población que está muerta del susto con toda esta cantidad de noticias, y yo estoy un poco en la línea de lo que mencionó Mario Ramírez, se asusta y quiere, por un lado, ahorrar en dólares, compran más dólares, el dólar sube, quieren mandar los capitales al exterior, sea para ahorrar o sea para invertir, y todo eso, por supuesto, que influye no solo en el precio del dólar, sino en la economía en general. Entonces, mi comentario o pregunta, por decirlo de alguna forma, es: ¿hasta qué punto en estos análisis sobre la economía nacional
se está tomando en cuenta la variable del impacto de las redes sociales y de la información en todos estos fenómenos. Gracias, Orlando. Adelante el expositor que quiera responder. Doctor Rafael, sí, adelante. Sí, pues la reflexión de Alfredo es completamente válida. Por cierto que hay mucha literatura reciente examinando esos fenómenos de las redes sociales y de la desinformación. Recuerdo el libro de Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, y Moisés Naim, ilustre venezolano que ha escrito mucho sobre el tema. Recuerdo El fin del poder, donde habla de esto. Por eso yo sí creo que es muy importante que los lectores validen la información, y para ello afortunadamente hay medios de comunicación muy serios, muy formales, diría yo, para que uno, es decir, si no lo publica un medio que tiene toda la credibilidad mundial y nacional, pues es mejor desechar esa información. Entonces es un consejo que no me están pidiendo, pero sí es importante decantar, filtrar esa información que aparece en las redes, que es bastante tóxica, diría yo, y fiarnos muy de los nombres de los periodistas, de los analistas, de los intelectuales que uno sigue, que uno conoce, y que aunque no sean de nuestro grado, pero uno sabe que son serias fuentes de información. Adelante, doctor Javier. Estando totalmente de acuerdo con lo expresado por Alfredo, yo agregaría que en economía, como en otras instancias de la vida, en las relaciones incluso personales, pero en economía es fundamental la confianza. Y si uno no genera confianza, y si esas informaciones, los fakes, las mentiras, generan incertidumbre, la economía va a sufrir. Por eso lo que le estamos pidiendo al gobierno en este momento es generar... Perdón, Javier, un minuto, que hay una interrupción. Qué pena. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, le agradecemos cerrarlo. Esto es un saboteador. Ana Cervellón, cierra el micrófono. Ana, cierre su micrófono, por favor. Ana Cervellón. ¿Me pueden mutear a Ana, por favor? Eso, listo, gracias. No, señalaba la necesidad de generar confianza. Eso me por favor, que Ana no entre más nunca. Raimundo, ya está resuelto el tema. Ya está resuelto el tema, Raimundo. Por favor, démosle paso a Javier. Apuntarlo y que no entre más. No, yo culmino señalando que la confianza es fundamental, y en economía la confianza pues es todo. Si uno no genera confianza, los agentes económicos generan incertidumbre, generan pánico y toman decisiones equivocadas. Entonces, muy importante generar confianza. Adelante. Tiene el uso de la palabra José Cabrera Raat. Adelante, José. Que ya estoy en línea, ¿cierto? Sí, te escuchamos. Adelante. Genial, genial. Gracias a Orlando, gracias, señores expositores. Aplicando la autorregulación 2x1, voy al grano. Sabemos que lo más caro es lo que no hay. Y tal vez esto puede estar en conjunción con lo que decía el doctor Javier Díaz. El problema no es que sea el tipo de cambio, sino el cambio del tipo. El detalle está en que el dinero es escurridizo, y cuando está inquieto, él se escapa, y no es cobardía, es inteligencia. Entonces entraremos en un campo donde faltan dólares y lógicamente la tasa subirá. Pregunta, en estas tierras movedizas, ¿qué consejo le podemos dar a don Pedro y doña Rosa que están en la calle? ¿Acaso lo dejamos de pauperizar o simplemente ellos serán las llamadas casualties o fatalidades o víctimas?
Por otro lado, para el doctor España, si esto sabemos que viene, pues la debacle, el campo apocalíptico, etcétera, ¿no es acaso incomprensible que permitamos que esto suceda? ¿Es que habrá necesidad de más marchas? Sabemos que las marchas no tumban ni ponen, etcétera. Hasta ahí, 2 preguntitas rápidas en la modalidad 2 por 1. Muchas gracias, José. Adelante. Javier o Rafael. No, yo diría que no es fácil en esta coyuntura pues darle consejos a una persona sobre cómo actuar, pero creo que habría unos elementos básicos y es cautela, no tomar decisiones sin información, sin estar bien documentado, asesorado. Creo que con este incremento de las tasas de interés, pues hay que ver uno cómo evita endeudarse para consumir. Creo que hay que hacer una pausa en el consumo, esperar un poco que los precios bajen, que es un poco lo que está buscando el Banco de la República con su subida de tasas de interés, que la gente le baje al consumo, le baje al endeudamiento para consumir. Cuando uno mira que después de la pandemia, que está jalonando el crecimiento de la economía, es el consumo de los hogares. Entonces el Banco de la República se asusta. Oiga, la gente durante la pandemia no gastó, ahorró. Y ahora está gastando y se está endeudando para gastar. Entonces el banco quiere ponerle el freno de mano a ese endeudamiento y quiere ponerle el freno de mano a esa demanda para que los precios bajen. Y eso se toma su tiempo. Entonces el consejo de don Pedro y doña Rosa es no se endeuden para gastar, sean muy conservadores en el consumo. Creo que ahorren, si se puede ahorrar, ahorren. Creo que es como el consejo básico que uno pudiera dar. Doctor España, ¿quiere intervenir? No, pues completamente de acuerdo con Javier. En el pasado Congreso Nacional de Comerciantes, FENALCO, realizado ahora en el pasado mes de octubre en Cartagena, el ex gerente del Banco Central de Colombia, Juan José Chavarría, dijo algo que me impactó mucho, y es que él sugería a los empresarios, grandes, chiquitos, medianos, que quitaran el dedo del botón de pánico, porque se puede perder muchas oportunidades empresariales en esta coyuntura. Que Colombia tiene unas instituciones muy sólidas, muy fuertes, unas cortes, una independencia y una autonomía del Banco Central de lujo, y que el manejo macroeconómico de Colombia pues se ha caracterizado a nivel latinoamericano por ser muy ortodoxo, muy prudente, y ese es un activo muy valioso que tenemos que además preservar, ¿no? Entonces, yo creo que este es un momento interesante para que los empresarios desplieguen todo un arsenal de, yo llamaría eso de creatividad, innovación. He visto empresas, por ejemplo, en el sector de restaurantes, que están reemplazando en la medida de sus posibilidades ingredientes extranjeros que tienen un dólar muy caro por ingredientes nacionales, y les ha ido muy bien. Por decir algo, no, menos salmón, más trucha, me parece superfluo, pero es así. Es decir, una combinación, una mezcla interesante de producción que les abarate los costos. Ya está de moda una palabra que se llama la reduflación, y es ofrecerle al consumidor unos empaques y unas presentaciones un poco más económicas en volumen para que el consumidor acceda a estas compras. Es decir, aquí la creatividad, el marketing, por cierto que me ha sorprendido, tenemos un dato preliminar de cómo le fue al comercio en octubre y no le fue. Rafael, se cerró su micrófono, Rafael. Rafael, ¿tienes un dato preliminar? ¿Qué? Ayer, ok. ¿Cómo fue? ¿Que tienes un dato preliminar, Rafael? Es que se te fue tu micrófono.
No, Javier y Alfredo, nosotros hacemos una encuesta que además es bastante receptiva en el sentido de que anticipamos muy bien lo que el DANE 2 o 3 meses después informa sobre ventas del comercio al detal. Nosotros agregamos también ventas del comercio mayorista, importadores, incluso algunos tenderos que nos diligencia la encuesta, y hay un preliminar que miré esta mañana y los resultados no fueron malos. Eso es lo que puedo decir. Es decir, que octubre no fue malo, inclusive algunos comerciantes me dijeron, ojo, octubre tuvo 5 fines de semana, hubo 3 quincenas, y eso nos ayudó muchísimo. Entonces, pues echaos para adelante, y quiero decirles aquí muy entre nos, que hay muy buenas expectativas acerca del último día sin IVA que va a celebrarse en este año, de acuerdo con una preliminar del Congreso de la República que dijo que sí se iba a celebrar el tercer día sin IVA. Son detalles, pues, que los empresarios avesados y los comerciantes audaces, diría yo, pues tienen en cuenta en medio de esta turbulencia y sacan partido con una creatividad inimaginable. Yo me aterro mucho de ese doctorado que tienen muchos empresarios en impactar al consumidor y en seducirlo y en digamos, en ofrecer unas oportunidades grandes. Por ejemplo, el sector hotelero colombiano espera una temporada fantástica, diciembre, enero, en razón a que muchos hogares, entre ellos el mío, ha declinado la posibilidad de viajar al exterior con semejantes precios del transporte aéreo y del dólar. Y entonces, pues hay una situación de capacidad instalada bastante promisoria para el sector hotelero. Lo que subrayo entonces es que en medio de esta turbulencia hay ciertamente oportunidades de negocios bien sugestivos que yo creo que no se podrían desaprovechar. Oiga, Rafa, y con ese dato de inflación que usted señalaba que presentó el DANE de 12.22, creo que tenemos que volver a mirar el tema de alimentos, porque en alimentos la inflación sigue siendo muy alta. Entonces, mirar cuáles son los productos de cosecha, cuáles son los productos que están en abundancia para consumir más esos productos, demandar más esos productos y no los que están escasos. Creo que esa es un poco también la recomendación de los consumidores. Claro, tiene usted toda la razón. Y yo creo que la negociación próxima del salario mínimo está para alquilar balcón. Ahí nos veremos las caras. Bueno, fuimos testigos todos del resfriado cambiario que le dio a nuestro contertulio el señor. Adelante. Sí, tiene el uso de la palabra Edgardo Solano. Adelante, Edgardo. Muchas gracias. Yo he reflexionado mucho sobre esto de la política energética y cada vez llego a la conclusión de que estos integrantes del gobierno tienen un sentido de lo global escasísimo. Porque si importamos, como dijo la ministra, el petróleo y lo quemamos aquí, pues no logramos nada, porque se trata de no quemar petróleo. Y si lo quemamos en Venezuela, pues también estamos contribuyendo al calentamiento global, así lo sea desde aquí. Eso es, no sé. Por otra parte, quiero decirle a los panelistas que olvidaron dos factores que inciden mucho. Imagínense cuánto cuesta reemplazar todas las estufas de Colombia de gas por estufas eléctricas, o el que no pueda quemar leña. Esos son efectos que son terriblemente incidentes. Imagínense que ya el taxista no usa su cilindro de gas, sino que tiene que funcionar totalmente con gasolina. Eso también incide en la economía. Yo voy a hacer una pregunta muy concreta. Un presidente de la República, el doctor López, yo me acuerdo que un día se quejó de la bonanza que le hubieran incidido al mismo tiempo, perdonando el pleonasmo. Perdón, Edgardo, permíteme, te interrumpo, excúsame. Nuestros conferencistas tienen compromisos ya ahorita a partir de la 1, ya son la 1:05, entonces
Si quieres redondear tu inquietud para poder... Estaba formulando precisamente la pregunta. El doctor España. Sí, estaba formulando la pregunta. El doctor López Miquelsen abrió una ventanilla para adquirir dólares y eso es una fuente de ingreso, la famosa ventanilla siniestra. ¿Es posible hacer eso hoy en día? Si Pote pregunta, ¿quién se arriesga? Javier. Yo creo que formalmente no es posible. El Banco de la República abrió la ventanilla siniestra y es que simplemente permitía la compra de dólares sin preguntarle a usted de dónde venían esos dólares. Creo que hoy en día, con todo este tema de Sarlafe, con todos los temas de riesgos, eso no es posible. Pero en la práctica también se da. Usted no puede desconocer que una parte del ingreso de dólares que llegan al país llegan por la vía del lavado de dineros provenientes del narcotráfico. Y eso llega por la vía del contrabando. La forma más fácil de meter productos es comprar productos en el exterior, meterlos de contrabando y usted los pagó en dólares allá y los vende en pesos aquí. A eso se refería Rafael ahora cuando decía que el gobierno quiere ponerle un arancel de 40% a las prendas de vestir, más un IVA del 19%. ¿Cuál es el margen que tienen los contrabandistas para lavar ese dinero? Pues todo. Entonces, esa ventanilla siniestra en la práctica está abierta, continúa abierta. Formalmente no, pero en la práctica continúa abierta por la vía del lavado de activos. Incluso se podrían vender certificados, algo así, para no incrementar el circulante. Edgardo, dejemos a Rafael si quiere ya despedirse porque tiene un compromiso. Rafael. Yo también me tengo que retirar. Entonces, Rafael. No, pues muchísimas gracias por la invitación, Alfredo, muy complacido. Seré fan número 1 de este contertulio. Y bueno, gracias a todos por la invitación, por estar pendientes. Y bueno, estaremos conectados siempre, Alfredo. Saludos a Javier, a María José y al resto de compañeros, al doctor Centenaro, me dio mucho gusto verlo. Un abrazo para todos. Muchas gracias, no, Rafael. Yo también me despido, me tengo que retirar. Muchas gracias por la invitación. Estoy dispuesto a volver cuando ustedes quieran invitarme, pero por ahora discúlpenme porque me dijeron 2 horas y ya nuestra gratitud, Javier y Rafael. Agradecemos a todos ustedes. Aquí vamos a seguir nosotros. Cerramos la grabación de la jornada y seguimos con la tertulia abierta.